Seguimos aquí en estado alarma, son las 11 de la mañana y 37 minutos y bueno, pues los que nos siguen en redes sociales saben que a esta hora aproximadamente estaba prevista una entrevista con el secretario general de Vox. Así que nos desplazamos directamente a Madrid y saludamos al señor Javier Ortega Smith. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Nosotros estamos muy bien. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo ha llevado esta situación, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista personal? Porque ha vivido el virus muy personalmente. Sí, la verdad es que no vamos a decir que no hayan sido unos momentos duros, aunque yo, desde el punto de vista personal, creo que soy un privilegiado. Otros compatriotas nuestros han tenido que enterrar a familiares, han tenido que estar en las UCIs al límite de la muerte. Y yo, pues aunque ciertamente he sido afectado de manera severa, primero por el coronavirus de manera leve, aunque desgraciadamente el contagio interno se manifestó un mes después con unos trombos que tengo en la pierna izquierda y en los pulmones, que todavía continúo con ellos y espero poco a poco, con tratamiento, lograr en los próximos meses disolverlos. En cualquier caso, desde el punto de vista anímico y desde el punto de vista físico, estoy bien, sigo con mi tarea política en el Ayuntamiento, en el Congreso de los Diputados, en la Secretaría General, desde el despacho del que estamos hablando en este momento, en la sede nacional de Vox, en Madrid. Y con respecto a cómo hemos vivido la situación de la pandemia, pues creo que como la inmensa mayoría de los españoles, con una terrible preocupación y con un terrible dolor. El dolor por las consecuencias dramáticas, ¿no?, en la vida, en la salud y ahora también, además, en la economía, pero con gran preocupación por la inestabilidad política. No podemos olvidarnos que en el peor momento de España tenemos el peor gobierno en la nación de España, un gobierno rendido a los brazos de los separatistas, a los brazos de los golpistas, a los brazos de los proetarras, a los brazos de los totalitarios comunistas, un gobierno absolutamente fanático de sus ideologías y que ha preferido defender antes los intereses partidistas, como lo hizo en la manifestación del 8M, antes que defender la salud, la seguridad y el interés económico de todos los españoles. Nos queda una semana aproximadamente de estado de alarma. Se ha publicado un estudio en 11 países europeos que estima que el confinamiento ha evitado aquí en España la muerte de 450.000 personas. ¿Qué valoración hace del estado de alarma? ¿Cree que ha funcionado? Bueno, mire, el estado de alarma no ha existido. Y usted me dirá, pero hombre, ¿cómo puede ser? No, es que un estado de alarma es muy distinto de lo que hemos vivido. Hemos tenido un estado de excepción encubierto legalmente bajo el amparo de un estado de alarma. Porque mire, en un estado de alarma los derechos fundamentales se pueden limitar de manera concreta en determinadas personas, que es lo que han hecho otros países. Por ejemplo, haciendo test masivos a la población, delimitando quiénes tenían que tener un confinamiento total, quiénes debían tener un confinamiento parcial, quienes debían tener una restricción en su derecho de libertad de circulación. Pero lo que se ha hecho aquí es muy distinto. Aquí se nos ha engañado, se ha intentado engañar en el Congreso. Lo que pasa es que algunos, como Vox, solo dimos una oportunidad cuando creíamos que el Gobierno iba a actuar de buena fe en la primera petición de aprobación del estado de alarma, pero ya no lo aceptamos en las prórrogas siguientes porque vimos que el estado de alarma era una excusa, una trampa, por la cual el Gobierno se arropaba de una serie de prerrogativas excepcionales para limitar derechos fundamentales y comenzó con encerrarnos literalmente a todos los españoles. Daba igual si estabas contagiado o no, daba igual si te podían, si te daban oportunidad o no de poder hacerte las pruebas, que no te las daban. ¿En qué situación nos hemos encontrado? Pues en un momento en el que han intentado controlar las comunicaciones, han intentado evitar que los españoles pudieran siquiera ir a enterrar a sus muertos, estar en los funerales, cuando todo esto se ha demostrado en otros países que era perfectamente posible tomando unas mínimas medidas de protección. Mire, el decir que gracias al estado de alarma se han salvado vidas, yo le voy a dar la vuelta. Mire, gracias a la pésima gestión de este gobierno se han perdido muchísimas vidas, empezando por la de los más débiles, aquellos que han sido literalmente abandonados a su suerte en las residencias de ancianos,
a los que no se les dio ninguna oportunidad para poder acudir a un centro de salud, a los que no se les dio ninguna oportunidad para haber tenido los medios de protección, residencias de ancianos, hospitales donde nuestros propios sanitarios se tenían que cubrir con bolsas de plástico o con mascarillas confeccionadas caseramente en casa porque el gobierno no trajo esto, donde se lanzó a una compra fraudulenta de productos caducados en el exterior, respiradores que se quedaban en frontera, intermediarios que han hecho negocios millonarios yéndose a comprar a China, cuando aquí se estaba diciendo que tenemos una industria farmacéutica y una industria capaz de haber generado las necesidades medioambientales y las necesidades de salud y las necesidades de medios de protección individuales y colectivos. Es decir, lo afirmamos con toda rotundidad. Un gobierno que hubiera sido responsable y un gobierno que hubiera actuado pensando en el interés de los españoles habría salvado muchísimas vidas. Y si alguien duda de esto, que se plantee cómo ha sido que España ha tenido las medidas más duras y más rigurosas de confinamiento, de suspensión de derechos fundamentales, y por otro lado el resultado ha sido que estamos en la cabeza, o prácticamente en la cabeza, en el número de fallecidos y de contagiados por millón de habitantes. Evidentemente las cosas se han hecho muy mal, pero muy mal, y además, desgraciadamente, en muchos casos, la ocultación de información ha sido la que peores consecuencias ha provocado en la salud y en la seguridad de los españoles. ¿Y qué habría hecho Vox? ¿Cuál era el plan B a ese estado de alarma? Bueno, Vox lo dijo. Vox convocó a los medios de comunicación y a los españoles y presentó un proyecto de urgencia que se denominó Protejamos España, con 10 grandes medidas de tipo sanitario, de tipo legal, de tipo de seguridad y de tipo económico, y básicamente se resumirían en dos ideas. La primera, la conformación de un gobierno de emergencia que no debía estar formado por políticos, un gobierno que debía haberse buscado a los mejores especialistas en materia sanitaria, en materia de seguridad, en materia de políticas sociales y haber conformado ese gobierno para que hubiera tomado las medidas urgentes con el respaldo del Parlamento durante el tiempo que fuera necesario, no sé si 3 meses o 6 meses o un año. Es decir, un gobierno de emergencia formado por especialistas, donde todos los recursos del Estado, absolutamente todos, se dedicasen a luchar contra la pandemia desde el punto de vista sanitario, pero también para prevenir las terribles consecuencias que ya estamos viviendo de millones de españoles sin trabajo, de empresas cerradas y de economías absolutamente arruinadas, con una caída desgraciadamente del PIB como no habíamos vivido en las últimas décadas. Y todo esto lo habríamos hecho, por supuesto, con absoluta transparencia. Les decía hace un momento que una de las consecuencias que ha causado mayor daño a nuestra salud nacional y a nuestra economía ha sido ocultar información. Este gobierno sabía desde el mes de noviembre, diciembre, como así estamos acreditando ante los tribunales con las diferentes querellas que hemos interpuesto por gravísimas imprudencias con resultado de lesiones y de muerte, sabía desde esos meses, noviembre, diciembre y enero, pues no solo por la propia OMS, que estaba ya dando señales de alerta, sino por los propios informes de organismos europeos, la información que manejaba el gobierno, por supuesto, mucho antes del 8 de marzo, tenía que haber sido más que suficiente para haber comenzado a tomar medidas, especialmente informativas, haber empezado a avisar a los españoles que había que mantener una serie de medidas de prevención, mascarillas, guantes, geles, una serie de medidas que habrían evitado contagios. Segundo, habiendo dado protocolos a los sanitarios para que en los hospitales se tomaran medidas. ¿Cuántos cientos, miles de sanitarios se han visto contagiados porque no tenían la información de lo que se nos echaba encima? Quiero decirle con todo esto que un gobierno responsable y un gobierno que de verdad le hubiera importado el interés general de los españoles habría actuado precisamente para proteger a los españoles, no para protegerse a sí mismos, pensando exclusivamente en su hoja de ruta sectaria y en sus intereses electorales. Seguimos en directo, estamos conversando con el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, acerca en este caso de la gestión del Gobierno central de la pandemia del coronavirus, una pandemia que a su vez está dejando una crisis económica
a la cual también está haciendo referencia, y aquí en Ceuta pues esa crisis económica también se ve un poco añadida a la crisis que ya se venía experimentando previamente con la finalización de ese comercio transfronterizo, ese comercio atípico. ¿Qué valoración hace de la situación aquí en la ciudad, señor Ortega? Bueno, tenemos que tener en cuenta que, como ha ocurrido en toda España, el gobierno tomó el poder y el control a través de los delegados del gobierno, y en Ceuta pues ocurrió exactamente lo mismo. El gobierno de Ceuta ha tenido limitadas en gran medida sus posibilidades, pero para haberse enfrentado con todas las garantías ante una situación como esta, necesitaba un apoyo del gobierno que no lo ha tenido. Nuestros diputados autonómicos, que son en definitiva en estos momentos una garantía de estabilidad al gobierno de Ceuta, pero también los 52 diputados nacionales en el Congreso, que defendemos la soberanía nacional, con nuestra diputada nacional y nuestra senadora, hemos estado impulsando todo tipo de medidas, denunciando la situación que se producía en Ceuta y avisando de la absoluta, una vez más, insolidaridad del gobierno marroquí, del reino marroquí, que con esas medidas, primero recordemos la de no permitir que se devolviesen a todos los inmigrantes ilegales que habían entrado por frontera, cerrando la frontera al paso de las personas, al paso de las mercancías, intentando asfixiar una vez más a la ciudad desde el punto de vista económico. Nuestra valoración es que Ceuta necesita de una vez por todas que un gobierno de España se tome en serio que su situación histórica, geográfica, necesita un respaldo verdaderamente preferente. No es aceptable que, por ejemplo, esta ciudad haya estado esperando el dinero imprescindible para la potabilización del agua mediante desaladoras, que haya estado esperando una compensación económica real para el daño económico que supone el cierre de la frontera. Es más, nosotros abogamos porque Ceuta cambie su objetivo y no sea vivir, como parece que ha sido hasta ahora, de la dependencia de lo que se le ocurra en cada momento al reino marroquí, sino que su capacidad económica esté vinculada al resto de España y a Europa, y por tanto mire más hacia el norte en vez de mirar tanto hacia el sur, porque esa dependencia de Marruecos al final es una manera de tener, si se me permite la expresión, secuestrada la ciudad económica, social y políticamente. Y no podemos aceptarlo, y mucho menos con un gobierno como el de Marruecos, que ya ha dado muchas muestras de su afán anexionista, de su desprecio hacia la soberanía nacional española y su fomento de la inmigración ilegal. Por tanto, ante un vecino así, lo mejor que hay que hacer es buscar la salida económica por otro lado. Y por tanto creemos, y lo vamos a seguir impulsando desde el Congreso de los Diputados y desde el Senado, que hay que exigir al Gobierno de España una inversión importante, un plan económico de reactivación de Ceuta y mayor seguridad en nuestra frontera. No nos cansaremos de decirlo, mayores efectivos en la frontera, una valla que realmente no pueda ser asaltada. Y ya lo vemos cuando además hay riesgos de contagios y de pandemias, tener una frontera débil, una frontera permeable, tiene muchos riesgos, no solo, como hemos denunciado, por el paso de delincuentes, por el paso de terroristas incontrolados, sino también por el paso de infecciones. Así que Ceuta necesita en estos momentos más que nunca un proyecto nacional que no la abandone. ¿Qué le parece esos 25 millones de euros de los fondos de compensación del Estado que recibirá la ciudad autónoma? Pues bienvenidos sean, evidentemente, claro que sí, hasta el último euro que se pueda invertir en la ciudad, pero siempre con una vocación que desde Vox la hemos defendido, porque es la manera de defender la dignidad de los ceutíes. Estamos diciendo que Ceuta necesita ayudas, pero esas ayudas no tienen que ser vivir permanentemente de la transferencia pública, vivir permanentemente de que cada gobierno que llega a la Moncloa se acuerde de incorporar en sus presupuestos las partidas de ayuda necesarias. Las ayudas y las inversiones tienen que ser para crear riqueza. Hay que potenciar la riqueza de la ciudad de Ceuta. Ceuta es una ciudad que, si tiene bien controlada su frontera y no es un auténtico coladero de toda África, puede tener una economía local basada en el turismo, basada en la pesca, basada en su comercio interior y también pues en su relación con el resto de España,
que la permita sobrevivir y mantener un nivel económico y social aceptable. Pero en la situación actual es verdaderamente imposible. O sea, una ciudad no puede soportar sobre sus espaldas, por ejemplo, como se ha pretendido ahora, pues el peso de los menas, de los cientos y cientos de menores que se cuelan porque Marruecos lo permite y porque desatiende la protección de sus menores, los miles de inmigrantes que presionan la valla constantemente. Así es imposible que salga adelante la ciudad. Ceuta tiene que ser una ciudad, en primer lugar, segura, y en segundo lugar, una ciudad con capacidad de generar su propia riqueza, no de estar viviendo permanentemente de apoyo y de ayuda presupuestaria, lo que no significa que por su especial singularidad al encontrarse en el norte de África y por ser una plaza o una ciudad histórica, por lo que significa geográficamente, necesite unos beneficios de tipo fiscal y unos beneficios de tipo presupuestario, pues para de alguna manera compensar sus dificultades geográficas. Se ha referido ya en varias ocasiones a la valla y a la presión de la valla. La inmigración en los últimos meses e incluso años es mayoritariamente por mar. Llegan a través del mar. ¿Cómo se podría frenar ese asunto o qué se haría qué haría Vox en esa situación? ¿Con qué medidas se tomarían? Bueno, discrepo en cierta medida, es decir, la entrada a Marruecos por saltos de valla es verdad que se ha reducido en importante medida, pero no sigue siendo una frontera segura, la frontera terrestre. Pero bien, usted me apunta con muy buen criterio también las entradas por mar. Bien, las entradas por mar o por los distintos, incluso por avión o por cualquier otro medio que se pueda vulnerar la soberanía de España, pues se tienen que tomar medidas de control, pues como se hacen en todos los países. Se toma mediante un control fronterizo en los puertos, mediante mayor apoyo de la Guardia Civil del Mar, mediante un control de satélites, pero sobre todo con la mejor medida que hay. Mire, la verdadera medida para evitar la inmigración ilegal y todos los graves problemas que supone es atacar su origen. Su origen son las mafias del tráfico de las personas, aquellos países que toleran el que desde sus costas salgan pateras, desde sus costas salgan inmigrantes ilegales, que fomentan la inmigración ilegal, que se benefician de ello, esas llamadas ONGs, falsas ONGs, controladas por organismos que dirige personajes siniestros como Soros, que tanto aplauden en la Moncloa y que tanto reciben con los brazos abiertos el actual presidente. Su primera reunión precisamente en la Moncloa fue con Soros. Todo este tipo de organizaciones que se nutren y que se benefician de la tragedia humana, que lanzan a una aventura terrible en el mar o en las fronteras, a un futuro totalmente incierto, y acabar con una cuestión también importantísima, el efecto llamada. Mire, lo tenemos con el ingreso mínimo vital, que ya ha corrido por todas las televisiones y los medios de comunicación de montones de países africanos, diciéndoles más o menos: España es un chollo, lárgate para allí, entra como sea, porque vas a tener todo. Te van a dar la sanidad, te van a dar una vivienda, te van a dar una ayuda económica. Claro, ese efecto llamada es terrorífico, porque para personas que se encuentran desesperadas en sus países, que es muy lamentable, por supuesto que sí, humanamente es muy comprensible, pero que nosotros no tenemos capacidad, ni España ni ningún país, de asumir dentro de sus fronteras, con la capacidad de recursos económicos y sociales que tenemos, pues a toda la posible migración del planeta que pueda estar en una situación de necesidad. Lo que hay que hacer, siempre lo hemos dicho, en el marco de la Unión Europea, son planes de ayuda a los países en origen, para que nadie se vea en la tragedia, porque es una tragedia, de abandonar su nación, su patria, su familia, su pueblo y lanzarse a una aventura terrorífica poniendo en riesgo su vida y a un futuro incierto. Por tanto, una de las mayores irresponsabilidades que se han hecho desde los distintos gobiernos, me da igual si de la izquierda o la derecha, ha sido taparse los ojos frente a las mafias del tráfico de las personas, de la inmigración ilegal, y encima hacer efectos llamada para que venga aquí medio planeta. España es un país solidario y nadie le puede decir lo contrario, pero está claro que nuestras capacidades sociales comienzan por ayudar primero a los españoles. No puede ser que haya españoles que ante una situación de tragedia, ante una situación
de grave crisis económica, sean los últimos en recibir ayuda social, los últimos en recibir ayuda económica. Sobre el ingreso mínimo vital, hace falta tener acreditado un año de residencia legal en España. Bueno, ya hemos visto cómo el gobierno va a buscar todo tipo de argucias mediante empadronamientos hechos de manera fraudulenta. Cualquiera que acreditar el empadronamiento y acreditar la situación en España regular no parece que haya sido muy difícil. Lo vemos por la cantidad de inmigración ilegal que cada vez va entrando en nuestras fronteras y que, al no tener la menor expectativa de que pueda ser expulsada, al final termina asentándose. Es una población que vive acogida por organizaciones que, pasado un tiempo, la regularizan y saben que su destino al final va a ser quedarse y cobrar esas ayudas. Por tanto, no crea que el hecho de decir si no lleva usted un año aquí no va a poder entrar. Mire, situémonos mentalmente cualquiera de nosotros en un país que se encuentra en una situación económica, social, sanitaria mucho peor que España. Pues la alternativa de saltar la frontera, de entrar y de aguantar como ilegal el tiempo que sea necesario, pues lo van a hacer, sobre todo, repito, porque no tienen ningún miedo, digámoslo así, a que las autoridades españolas le digan, como en cualquier país del mundo: lo siento, usted es un ilegal, no puede estar aquí y va a ser devuelto a su país de origen. Ante esa expectativa, créame que serán miles, cientos de miles de personas del mundo que estarán ya señalando España como su objetivo. Esa medida ha sido aprobada sin votos en contra. Todos los partidos políticos, salvo Vox, que se abstuvo, votaron a favor. ¿Por qué se abstuvo Vox en esta medida del ingreso mínimo vital? Bueno, nosotros nos abstuvimos porque estamos en una situación excepcional. Nosotros lo que no queremos es que se perpetúe una situación de ingresos mínimos vitales como algo estructural, como algo permanente, y por eso, ante una situación de emergencia, consideramos que ciertamente hay que tomar medidas excepcionales, pero lo que no podemos aceptar, y por eso no hemos votado a favor, es que esto se convierta en definitiva en el recurso del Estado para intentar tener una parte de la población, como les gusta a los socialcomunistas, dependiente del Estado, del papá Estado, ¿no?, que te da la cartilla de racionamiento o te da la ayuda económica, pero que te la puede quitar en cualquier momento. Nuestra apuesta va en otro sentido. La apuesta va en invertir en la creación de empleo, en invertir en apoyo a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios. Mire, no hay mejor ingreso mínimo vital que un sueldo, que un trabajo, porque es un sueldo y un trabajo que, primero, será muy superior económicamente y además te va a garantizar una estabilidad. El tener que vivir de manera temporal, se entiende, pero de manera permanente, dependiendo del Estado, eso llega un momento que se acaba. Y esta es otra de las grandes mentiras de este gobierno. No va a tener capacidad económica para mantener esas ayudas que ha prometido. Pensemos que hay operadores y hay analistas que ya están hablando de caídas que pueden estar entre el 10 y el 15% del PIB. El estar aprobando vía decreto miles y miles de millones todos los días, no hay que engañar, el dinero no cae del cielo. Y cuanto más quieran exprimir a aquellos españoles que todavía tengan un trabajo, a aquellas pequeñas empresas que todavía puedan tener alguna capacidad de riqueza, lo único que va a hacer va a ser hundir todavía más la economía. La dirección debe ser justo la contraria. La dirección debe ser, bien, medidas urgentes para los más necesitados, faltaría más. No puede haber un solo español que en estos momentos no tenga para comprar la comida o para aguantar en una vivienda sin ser desahuciado. Pero, ojo, eso tiene que ser, ya digo, con carácter excepcional y extraordinario. Donde hay que volcar todos los recursos en estos momentos es en apoyar a quienes crean riqueza para que aguanten, para que no terminen cerrando las empresas como tantas que ya han cerrado y otras muchas que amenazan. Hay que apoyar al pequeño autónomo para que, a pesar de las dificultades, consiga salir a flote. Esto es un reto nacional muy grande en el que, desgraciadamente, no tenemos ni de broma ni por asomo siquiera un atisbo de gobierno responsable. ¿Qué medidas concretas se podrían aplicar ahora para generar empleo, para reducir el paro en esta situación? Mire, la más importante de todas es
dejar de gastar dinero en lo innecesario. Esa es la primera medida. La primera medida en la economía familiar y en la economía nacional. La primera medida que uno puede tomar cuando está en una situación económica, pensemos cualquiera de nosotros en nuestra casa, la primera que tomaría, ¿cuál sería? Sería decir, ni un gasto más superfluo o innecesario. Todos los recursos a lo necesario, a lo prioritario. Esa es la primera medida, y con esto estoy diciendo que son millones de euros, miles de millones de euros que el gobierno sigue pagando a chiringuitos ideológicos, a fomentar ideologías, a fomentar organismos públicos, grasa pública de la administración absolutamente innecesaria. Primero, por tanto, esa línea, la línea de reducir la grasa del Estado, el gasto político innecesario. Mire, es un gasto político que es una auténtica sangría y viene siéndolo desde hace décadas. No hemos tenido que llegar, desgraciadamente, a esta epidemia para tener que descubrirlo. Los gastos a miles que se van financiando organismos públicos, chiringuitos ideológicos, pagando a medios de comunicación serviles para que actúen de favor del gobierno de turno. Primero, ya digo, esa línea, cortar el gasto innecesario. Y la segunda, priorizar en el gasto, aparte del de emergencia, como es lógico y normal, ese gasto que supone reforzar los servicios sanitarios, reforzar los servicios de seguridad, apoyar a las familias y a los españoles en una situación de emergencia alimentaria, de emergencia sanitaria, de emergencia social, pero viene lo más importante. Todas las medidas y todos los recursos han de ir a fomentar la creación de empleo, de creación de riqueza. La mejor manera de hacerlo, pues con dos medidas. La seguridad jurídica, que actualmente no lo hay. Los inversores tienen verdadero pánico a este gobierno socialcomunista, no saben realmente qué se le va a ocurrir mañana, qué impuesto va a subir, qué confiscación de libertades va a llevar adelante, qué prohibiciones va a aplicar. Por tanto, hay que dar seguridad jurídica. Hay que decirle a nuestros empresarios y a los inversores internacionales que España es un país que respeta la ley, que se va a cumplir y que no vamos a engañar a quien venga aquí a invertir durante un tiempo cerrándoles el negocio a continuación. Punto segundo, tan importante como la seguridad jurídica, la bajada de la presión fiscal. Cada punto que bajamos de presión fiscal estamos aliviando el bolsillo de muchos autónomos, de muchos pequeños y medianos empresarios que van a poder tener un poco más de liquidez que les va a ayudar, por ejemplo, a pagar ese local en el que desarrollan su negocio, que les va a ayudar a poder pagar el sueldo de ese trabajador que de otra manera tendrían que despedir. La presión fiscal, bajar la presión fiscal, y hay países que ya lo han demostrado, como en Estados Unidos, bajar la presión fiscal ha sido sinónimo casi siempre de creación de riqueza. Y creación de riqueza, que fíjese lo que voy a decir, luego genera mayores ingresos para el Estado. Esto no es una contradicción. Cuanto más bajamos los impuestos, mayor riqueza se crea. Y al crearse mayor riqueza, se fomenta el consumo, hay mayor movimiento de la economía, se generan más puestos de trabajo que a su vez pueden pagar más impuestos. Viene a ser un poco la filosofía de es preferible que paguemos todos un poco menos, pero que paguemos más, y no exprimir a los pocos que todavía tienen trabajo y riqueza hasta tal nivel que terminen cogiendo las maletas y marchándose, que terminen cerrando su negocio o que por la fuerza se vean arruinados y no puedan mantener adelante la economía. Parece que algunos prefieren solidarizar la pobreza, hay otros que preferimos solidarizar la riqueza y que llegue a todos. Y ya para ir finalizando, ¿qué mensaje les dejaría a los ceutíes? ¿Qué compromiso puede mantener Vox para con Ceuta desde el Congreso? Pues el mismo que les hemos dicho la primera vez que un representante de Vox pisó la ciudad, nuestra querida ciudad de Ceuta, que no les vamos a abandonar, que son parte de nuestra querida España, que les llevamos en el corazón, que desde el Congreso de los Diputados tienen que saber que tienen 52 diputados dispuestos a defender la seguridad y la economía de Ceuta, que para nosotros Ceuta es una zona de especial protección frente a tantas amenazas, amenazas en frontera, pero también amenazas de abandono, amenazas económicas por el abandono y por la desatención. Así que nuestro mensaje va a ser que confíen en Vox, que sigan confiando en Vox. Esperamos ser la primera fuerza política en Ceuta pronto y esperamos también pronto ser la primera fuerza política, somos la tercera, pero esperamos pronto llegar a ser la primera fuerza política en España, llegar al gobierno de la Moncloa y decirles a nuestros queridos ceutíes que nunca más habrán de temer por su frontera, nunca más habrán de temer por ver sus calles llenas de inmigrantes ilegales, de inseguridad por los menas,
y que, por supuesto, generaremos la economía suficiente en la ciudad para que no necesiten estar siempre mirando hacia el gobierno de la nación a ver qué puede darles de ayuda para sobrevivir, que tengan la capacidad de salir adelante por sus propios recursos. ¿Qué medidas habría tomado, que antes hablábamos de ese asunto y no hemos concretado sobre qué medidas se habrían tomado con las personas que quedaron atrapadas aquí en Marruecos, los marroquíes que quedaron atrapadas en Ceuta con el cierre de la frontera, y al revés, los españoles que quedaron atrapados en Marruecos? ¿Qué se debería haber hecho? Bueno, haber presionado a nivel nacional, a nivel gubernamental al Reino de Marruecos, haberle dejado muy claro que es inaceptable que ante una situación como esa cerrase la frontera. Evidentemente, si la tenías cerrada, pues a la fuerza no puedes trasladar a los nacionales marroquíes que habían quedado en nuestro territorio, pero evidentemente la presión tenía que haber sido mucho mayor, con una amenaza seria al gobierno de Marruecos de que esto no se iba a tolerar y que se iban a tomar medidas, pues de tipo económico, por supuesto, y de presión internacional, porque lo que hizo Marruecos, lo primero, es una auténtica inmoralidad con respecto a sus propios nacionales, y lo segundo es de una absoluta deslealtad hacia sus vecinos transfronterizos. Y con respecto a los españoles que quedaron fuera, pues hacer lo que otros países hicieron. Ha habido países que movilizaron desde el primer minuto, a través de sus embajadas y consulados, la posibilidad de repatriar a sus nacionales. España tardó bastantes meses en organizar los vuelos. Hemos tenido compatriotas que han quedado literalmente abandonados en aeropuertos de todo el mundo sin que el gobierno español no estableciese los vuelos suficientes para haberlos repatriado. Por supuesto, siempre con todas las medidas sanitarias y control, etcétera, etcétera, pero una nación que se precia, una nación que protege a sus ciudadanos, los protege dentro de sus fronteras y también cuando están fuera. Y cuando están fuera, está claro que el gobierno de España no se ha preocupado para nada de los nacionales que quedaron abandonados en muchos países de todo el mundo. Y retomando ya esa despedida con mensaje a Ceuta y a los ceutíes, señor Ortega Smith, me gustaría que, un reto del grupo parlamentario Vox en el Congreso para con Ceuta y los ceutíes. ¿Cuál sería el gran reto? El gran reto es que se apruebe un plan de seguridad de fronteras terrestres, de fronteras marítimas, para que se garantice que deje de ser una frontera permeable. Segundo, establecer un plan de reactivación económica que permita evitar el chantaje que significan los cierres de frontera por parte del gobierno marroquí, al que me refería antes, es decir, un plan de reactivación de la economía de Ceuta basada en un mayor intercambio de servicios, de productos con el resto de España y con el resto de Europa, y cómo no, también trasladando algo que no es material, que no se compra con dinero, pero que desde el Gobierno de España y desde el Congreso de los Diputados, al menos nosotros en la parte que nos toca lo vamos a hacer, que es trasladándoles confianza en que no van a quedarse nunca solos y que van a tener la atención y el respaldo en todas las medidas que sean necesarias de apoyo del resto de los españoles. Ese mensaje de confianza y de esperanza suele ser la primera medida que ayuda a reactivar la economía y a evitar que muchos ceutíes puedan pensar que se encuentran abandonados y que prefieren abandonar la ciudad antes de quedar arruinados o quedar abandonados en una ciudad insegura y una ciudad económicamente abandonada, ¿no? Y en ese plan, ¿cuál sería la relación comercial con Marruecos? Hemos perdido la conexión con el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. Trataremos de recuperarla. Son las 12 del mediodía y 11 minutos de la mañana. Parece que sí la hemos retomado. Señor Ortega Smith, estamos conectados de nuevo, ¿no? Sí, le he escuchado la pregunta. ¿Cuál sería nuestra relación con Marruecos? Relación comercial. En cuanto a la relación comercial con Marruecos, habla de mirar más hacia España y hacia Europa. Los empresarios, los comerciantes consideran que es importante seguir manteniendo relaciones comerciales con Marruecos. ¿Cuál sería en ese plan que usted propone las relaciones comerciales de Ceuta con Marruecos? Pues mire, las relaciones que han de tener dos países fronterizos, que es de absoluta control y lealtad del tránsito fronterizo. No estamos diciendo, por supuesto, que no tenga que haber una relación comercial con Marruecos. Lo que estamos diciendo es que no puede haber una relación comercial
basada en las decisiones caprichosas de una parte, en este caso del Reino de Marruecos, que decide en cada momento a quién deja pasar, a quién no, qué mercancías. Es decir, mediante acuerdos comerciales que permitan entre países que pertenecen a esferas muy diferentes. Marruecos no pertenece a la Unión Europea, no está en el acuerdo Schengen y por tanto tiene que mantener una relación de cooperación en cuanto y de confianza y de transparencia en cuanto a qué mercancías pasan las fronteras. Por tanto, un verdadero control de qué personas y qué mercancías pasan por la frontera y, por supuesto, con absoluta transparencia desde el punto de vista económico y fiscal. Las relaciones comerciales entre los países, cuando se hacen con lealtad, cuando se hacen hablando de tú a tú, pues son comercialmente siempre beneficiosas para los dos países. El tránsito de mercancías, el tránsito de personas, crea riqueza, genera intercambio de productos y, por tanto, intercambio de divisas y de riqueza. Lo que no es aceptable, repito, es una situación en la que parece que la economía de la ciudad tiene que estar bajo el chantaje y la presión por intereses políticos, porque sabemos que lo que hay detrás es otros intereses anexionistas del Reino de Marruecos sobre la ciudad, o intereses para condicionar otros acuerdos. Sabemos que muchas veces Marruecos, para presionar en otros ámbitos, por ejemplo en acuerdos pesqueros con la Unión Europea o en acuerdos de cooperación económica o cooperación al desarrollo, ha presionado a las ciudades de Ceuta y Melilla con cierres de frontera o con asaltos a la valla, y lo hace como una medida de presión política. Y esto es intolerable, y esto es una de las cuestiones que en una relación con Marruecos, una nueva relación con Marruecos, había que dejarle muy claro que nosotros no aceptamos el menor chantaje del Reino de Marruecos y que si quiere tratar temas con seriedad, temas de intercambios comerciales, pues España siempre estará dispuesto a hacerlo. Si lo que pretende es chantajear a nuestros conciudadanos, a nuestros españoles en Ceuta o en Melilla, pues se va a encontrar enfrente con toda la fuerza de la nación en cuanto a medidas económicas, comerciales, jurídicas y por supuesto, de seguridad. Pues, señor Ortega Smith, muchísimas gracias por acompañarnos un rato aquí en Alarma Ceuta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por esta entrevista, gracias por ser un medio de comunicación que permite la pluralidad, la información objetiva. Mandar un saludo a mis compañeros de Ceuta, a quienes están trabajando duro en las instituciones y a quienes, afiliados o simpatizantes, mantienen nuestro proyecto político allí y, cómo no, a todos los compatriotas de Ceuta que mantengan la esperanza de que España no les va a abandonar y que desde Vox tampoco lo vamos a hacer nunca. Así que un fuerte saludo para todos ustedes y para todos los ceutíes. Un saludo de vuelta a Madrid. Muchísimas gracias.